8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Ahora Bien. se incorporará don Isaac Blasco, que está terminando una información. Pero tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted, don Marcos? Muy bien, don Luis. Y quería mandar desde aquí, por supuesto, un saludo a Sofía, que está yendo al colegio y es su último día de colegio. Un saludo, Sofía. Bueno, don Marcos, ayer la Plataforma por la España Constitucional, en cuya junta directiva está usted, hizo una propuesta, pues hombre, novedosa y original para tratar de desbloquear la presentación de una moción de censura contra el gobierno que ha arrastrado ya a España a cotas de descrédito que eran difícilmente imaginables hace no tanto tiempo. Han propuesto ustedes que sea la sociedad civil, concretamente la Plataforma por la España Constitucional, quien presente un candidato a la moción de censura no vinculado a ningún partido o jurista, y piden ustedes a PP y a Vox que les dejen 18 firmas de diputados para poder presentar esa moción. Sí, don Luis, yo lo que quería primero subrayar es que lo que estamos tratando de hacer desde la sociedad civil es dar soluciones, porque el problema que nos encontrábamos es que primero Vox no podía presentar una moción de censura porque necesitaba 35 diputados y tiene solo 33. Creo que de alguna manera ha tratado de solicitar a ver si le podían prestar 2, pero no ha sido, no han tenido éxito. Y por otra parte nos encontramos con que el Partido Popular pues dice que si no tiene una garantía 100% de que va a ganar esa moción, pues no la va a presentar. Entonces, ante esta situación, digamos, de bloqueo, lo que hemos hecho desde la sociedad civil es presentar una solución que es que nos presten 18 diputados el Partido Popular y 18 diputados Vox, y entonces nosotros coordinar esa moción de censura. Como bien ha dicho, no que pretendemos hacer ningún programa político, porque el único programa que tendría esa moción de censura es convocar elecciones de inmediato. Y esto además tiene determinadas ventajas. O sea, primero, en primer lugar, si el PP no presenta la moción de censura porque tiene miedo a perderla, en este caso ya no tendría ese problema, porque no la perdería. En todo caso, la perdería la sociedad civil. En segundo lugar, pues bueno, también se quita un poco del foco, porque yo me barrunto que en una moción de censura que eventualmente presentara el Partido Popular, pues podría ser un rifirrafe entre Sánchez y Feijóo respecto a casos de corrupción, etcétera. Y esto, por supuesto, quita absolutamente de ahí el foco. Y por último, que yo creo que es una ventaja muy significativa, es que si existiera una remotísima posibilidad de que algún partido se sumara o que algunos diputados díscolos del Partido Socialista, si es que tuviera todavía algún que otro diputado con cierta dignidad, pues es mucho más fácil que se sumaran a una moción de censura, por decirlo así, despolitizada y liderada por un jurista de reconocido prestigio, que no el que le dieran el voto pues tanto a Santiago Abascal como dárselo a Feijóo. Entonces, esto de alguna manera pues yo creo que facilita esa situación. Hay que recordar y tener muy presente que Sánchez ha estado explorando con sus socios la posibilidad de una moción de confianza, y sus socios han dicho no, nosotros no nos queremos retratar en una moción de confianza. Luego, el hacer una moción de censura de esta forma sería bastante problemático para sus socios, porque en una moción de censura, de nuevo digo, capitaneada en su caso por Feijóo o por Abascal, pues sus socios siempre tendrían la excusa de nosotros no compartimos la corrupción de Sánchez, pero no vamos a dar nuestra voto para que gobierne Feijóo, para que gobierne Abascal. Haciéndola de esta manera, pues facilita más que algunos de sus socios digan, oiga, pues mire, yo me lo voy a pensar 2 veces, porque si pese a no ser ni Abascal ni Feijóo quienes están capitaneando esta moción de censura, pese a no ser ellos se dedican a defender a Sánchez y votan contra la moción de censura para proteger a Sánchez, yo creo que eso va a ser un lastre para ellos de cara al futuro, si eventualmente hay elecciones en el 2027, porque se les recordará que teniendo ocasión ellos han sido cómplices de la corrupción,
defendiendo en esta situación a Sánchez. Por lo cual yo creo que hay un montón de elementos dentro de esta propuesta que hemos hecho que son muy interesantes y que, por supuesto, yo creo que deberían de apoyar ambos partidos, pues dándonos las firmas de esos diputados que precisamos para poderlo registrar. Vox ya ha respondido públicamente que le parece una buena solución. ¿El PP sí, ha dicho algo? Efectivamente, Vox a través de las redes ya lo hemos visto y además agradecemos mucho ese apoyo y estamos a la espera de ver la respuesta del PP. Entonces, pues en los canales que tenemos, pues en estos momentos yo supongo que lo estarán valorando y estudiando, pero espero que podamos tener una respuesta cuanto antes. Y por supuesto, una vez teniendo las respuestas positivas, es cuando coordinaríamos con ambos partidos pues para definir quién es esa persona. Tenemos bastantes nombres en estos momentos en la cabeza, porque afortunadamente tenemos bastantes exjuristas, juristas retirados y de notable prestigio que la llevaran a cabo. En este caso, porque como somos la sociedad civil y no vamos a entrar en política, etcétera, lo que nosotros haremos será que haya un discurso consensuado y tal, y posteriormente la persona que representará no entraría en turnos de réplicas y contrarréplicas a replicar a cada uno de los grupos parlamentarios. Bastaría simplemente con hacer ese discurso llamando a que se apoye esa moción de censura para convocar elecciones con carácter inmediato y ya está. Bueno, pues a ver si hay respuesta del Partido Popular y a ver si tenemos por fin moción de censura. Pues nada, enhorabuena por la iniciativa, don Marcos. Nada, muchísimas gracias. Bueno, es una iniciativa que la ha hecho la gestora de la plataforma, donde yo soy simplemente uno más. Y bueno, y tengo ahí varios compañeros y gente, pues yo creo, muy preparada y estamos entusiasmados, porque yo creo que tenemos que hacer todo lo posible. Es decir, no podemos, porque la alternativa a no hacer este movimiento es cruzarse de brazos y esperar que en 2027 pues este hombre le dé por convocar elecciones. Y yo creo que, aunque las posibilidades de triunfo de la moción sean remotas, hay que intentarlo todo. Y eso es lo que estamos haciendo. Venga, pues un abrazo, Marcos. Bueno, gracias, don Luis. Hasta ahora. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Sí, buenos días, pues muy bien. Bueno, muy primero, bien. felicidades por la exclusiva del otro día sobre, bueno, que en esa información que la UCO le incautó a José Luis Ábalos, pues a lo mejor hay mensajes, en fin, que ponen un poco en cuestión la supuesta indignación que Sánchez tenía sobre el tema de que si se repartían prostitutas en las grabaciones que tiene la UCO y tal, entre Koldo y Ábalos, etcétera. Bueno, felicidades por esa Gracias. exclusiva. ¿Vamos a ver algún mensaje subido de tono de muy Pedro probable. Sánchez? Yo creo que la intervención de Pedro Sánchez, esa forma que eligió de tratar de atajar en falso una crisis reputacional sin precedentes en el PSOE, y no singularmente en esta ocasión a José Luis Ábalos, porque José Luis Ábalos evidentemente no es un franciscano ni una monja ursulina, como todos sabemos, pero sí valora, digamos, la doble vara de medir o esa ley del embudo que ha fijado el Partido Socialista para establecer quién es alguien con una vida personal censurable y quién es o quién se pretende presentar como un ser seráfico, ¿no? Y yo pude hablar con él y de ahí la información que se publicó en Voz Populi inmediatamente después de la intervención de Sánchez, y la indignación de José Luis Ábalos, al que conozco desde el año 2006, yo no la había visto nunca. Amenaza, ayer habló con la cadena Sí. SER y dijo que bueno, que él era, que se sentía como un gil y tal, y que él era el imbécil de todo esto y que realmente los responsables de toda la trama corrupta eran Koldo y Cerdán, que la tenían montada desde la época de Navarra, y que bueno, que a él pues le metieron un poco más o menos, ¿no? Y que estaba estudiando colaborar con la Fiscalía. Sí, él sostiene algo de manera persistente que a mí, bueno, me parece inverosímil, pero es su tesis y es la que viene participando en conversaciones privadas, y es el hecho de que no se reconocen los audios y fundamentalmente lo que trata de acreditar o en lo que insiste es en el hecho de que él aparece, digamos, como un sujeto pasivo, de manera un poco congruente con lo que ayer declaró a la SER en cuanto a que esta trama tiene origen
en Navarra, y es Santos Cerdán el que a través de Koldo García trata de persuadirlo y trata, digamos, de aprovecharse de su condición de ministro del departamento administrativo con más presupuesto de este país. Y yo no digo que probablemente dejarse hacer es igualmente punible e igualmente reprochable, pero es verdad que la figura de Koldo García, yo creo que en estas semanas previas a la declaración que tiene que efectuar ante el Supremo este lunes, tanto él como el propio Cerdán y como José Luis Ábalos, bueno, yo creo que se ha elevado mucho, ha cogido mucho vuelo hasta el punto de que da la impresión de que Koldo García Izaguirre tenía vida propia, a ver si me explico, que no era un tonto útil como él se ha definido, por ejemplo, en una entrevista que me concedió a mí hace un año, sino que era un factotum absoluto que respondía esencialmente a quien le había designado desde el minuto uno, que era Santos Cerdán. Bueno, respondía ante Santos Cerdán, pero no se fiaba de nadie porque lo ha grabado todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. A mí me contó Ábalos en esa conversación de la que parte la información que publicamos, que su duda era si había utilizado un sistema automático de grabación y grababa absolutamente todo de forma indiscriminada, o si hacía grabaciones selectivas, y la conclusión que él saca sin tener ninguna certeza de esto es que se decantaba por la primera opción, por el hecho de que lo grababa absolutamente todo, hasta la conversación más banal. Y luego desechaba. Y usted cree, perdón, es que aprovechamos, pero usted cree que el PSOE ha hecho su última oferta, es decir... El PSOE... Perdón. No, si el PSOE ha hecho su última oferta hacia Ábalos, porque no sé si está usted de acuerdo o no, como, en fin, especialista, bueno, digamos, en este tema, pero Ábalos ha seguido, digamos, en connivencia, si me lo permite, con el Partido Socialista. Yo creo que no solo Ábalos, yo creo que la designación de abogados y este cambio de abogados que se ha producido a última hora es bastante sintomática sobre por dónde va a discurrir el asunto en cuanto a las declaraciones que vienen este lunes. Yo creo que para José Luis Ábalos hubo un punto de inflexión que fue de la intervención de Sánchez, y previamente el saber que la propia Leire Díez, que pinta más de lo que parece, en alguna conversación privada de las que luego afloraron en forma de audio, decía que a José Luis Ábalos o al soldado Ábalos ya no se le podía salvar. Es decir, yo creo que él toma conciencia en las últimas semanas de que esa connivencia que efectivamente yo creo que se produce, digamos tácita, no escrita o no oficial, se rompe completamente porque se da cuenta de que el horizonte penal puede ser muy duro y que el Partido Socialista no ha hecho nada por asistirlo. Es que el Partido, que el Partido Socialista tiene tres objetivos, ¿no? Que es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez. Yo creo que todo se circunscribe al interés personal de Pedro Sánchez, ¿no? Efectivamente. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y a ver si usted me aclara una duda, usted que tiene buena información. ¿De qué fue el episodio ese con la actriz que pillaron, Anaís? ¿Qué les dará, Bueno, yo le voy a preguntar. Yo tengo una sospecha, posiblemente no tiene nada de soporte argumental la sospecha, pero ¿estaba Ábalos mandando un mensaje a alguien? Pausa publicitaria y lo comentamos. Bueno, a ver si don Isaac me aclara la duda de qué narices fue el episodio del registro de Ábalos. Es que es tan esperpéntico que a mí hay algo que me parece inverosímil. ¿A quién no? O sea, vamos a ver, llega la UCO y está entonces con una señora que es una escort y además actriz de películas porno. Vamos a ver, es que Ábalos es insaciable, es que se está riendo de nosotros, o es que era un teatrillo y está mandando un mensaje a alguien porque esta señora antes ha estado con algún otro del PSOE y Ábalos le está mandando un recado. Lo desconozco. Yo lo que hace la gente de puertas para adentro en su casa, siempre que sea legal, a mí me parecerá bien y respetable. Bueno, respetable, comprensible, vamos a decir comprensible.
No sé, hombre, es un episodio de vodevil y es tan chusco y tan caricaturesco que da la impresión de que... Es que lo decía el otro día Santiago Segura, dice, voy a tener que hacer mi siguiente película de la saga con el título Torrente Presidente. Pero en cualquier caso, yo creo que las conjeturas que hay en torno al USB o al dispositivo que trató de ocultar, a mí me parece tan burda la maniobra que da la sensación, porque yo no tengo información que pueda sostener esto, da la sensación de que es algo forzado, de que es algo deliberado. De que le estaba diciendo a la UCO, oye, de todos los dispositivos electrónicos el importante es ese, el que lleva esta. Da un poco la impresión, pero yo no tengo información como para sostener esto. Lo que supongo que a todos nos llamó la atención es que la misma noche posterior o del día del registro se filtró o se dijo que ese disco duro o ese USB, que no sé cuál de los dos dispositivos era, contenía conversaciones entre otros con Pedro Sánchez. Pero, si se sabía en ese momento es que Ábalos lo filtró inmediatamente. A ver, yo creo que más que filtrarlo, lo que Ábalos trató es de que esa información estuviera en manos de quien tiene que estar, que es la UCO. Y a mí eso me da que pensar que Ábalos, de algún modo, ha evolucionado, por decirlo de alguna forma, en su estrategia y en lo que tiene intención de hacer con vistas al futuro en su causa judicial. Yo creo que donde mejor puede estar información sensible que pueda afectar al presidente del gobierno es en manos de la Guardia Civil. Y me da la sensación de que él piensa igual. No sé si me explico. ¿Va a colaborar con la Fiscalía? Yo creo que sí. Sí. Porque la alternativa es ir al trullo. La alternativa es delicada. La alternativa a mí me parece que es muy, muy delicada. Va a seguir, perdón, le estamos haciendo un tercer grado a usted como si fuera un portavoz de algo, pero va a seguir el Partido Socialista intentando, bien vía pacto, vía amenaza, intentando comprar el silencio de Ábalos. Yo creo que no. Quiero decir, yo creo que eso no va a ser... Que si se produce no va a causar efecto, por una sencilla razón, porque Ábalos, el problema que tiene es un problema de enganche emocional con un partido al que ha pertenecido durante los últimos 46 años, y que el día de la comparecencia de Sánchez concluyó porque fue expulsado oficialmente de la formación. Hay que tener en cuenta que el expediente de Ábalos ha estado sin resolver 14 meses. O casi 15 meses. El asunto es, yo creo que una vez José Luis Ábalos supere la idea de que con 65 años de edad, 66 en diciembre, supere, digamos, ese duelo sentimental que tiene, lógicamente, con un partido al que le ha dado todo, yo creo que verá las cosas con más claridad, con vistas a su interés personal y a su futuro. Es que para nuestros oyentes que no sepan esto, aunque a estas alturas yo creo que ya nuestros oyentes saben muchísimo, sí es verdad, yo no voy a defender a José Luis Ábalos a estas alturas, pero sí es verdad que el origen, es decir, el hombre de confianza, es Santos Cerdán. Santos Cerdán es el que ya lleva desde hace tiempo, el que presenta a Koldo, el que trae a Koldo, probablemente el que conoce a Koldo. No tengo ni idea. Ya, hay constancia, disculpa que te interrumpa. No, por favor. De que cuando José Luis Ábalos es secretario de organización y el hombre absolutamente fuerte del gabinete de Sánchez, y Santos Cerdán es coordinador territorial del Partido Socialista, Cerdán deliberadamente echa mano de Koldo García Izaguirre, con el que tiene una confianza y una sintonía absoluta en Navarra, para tratar de influir y de persuadir a José Luis Ábalos, que es por el que pasaba todo. Claro. Eso está acreditado. Y hay una cosa, recuerdo, a mí me parece muy útil el traer declaraciones que hace unos meses podían no tener un sentido claro y que ahora van encajando en este puzzle, ¿no? Y yo recuerdo cuando empezó todo el escándalo con Koldo, que él dijo que tenía claro, cuando ganó la presidencia Pedro Sánchez, él tenía claro por algún motivo que él iría a colaborar en el área de presidencia. Decía, claro, ¿por qué?
porque yo soy del núcleo, y Pedro Sánchez fue el que decidió, aparentemente, el colocárselo a José Luis Ábalos. Sí, pero bueno, pero Cerdán ya estaba muy... Porque sí. Cerdán, claro, hay que recordar las conversaciones que podemos imaginar que hubo en ese Peugeot. Era el ejército de Pancho Villa. Eran 4 los que estaban en ese asunto. Y ahí se establecerían, lógicamente, muchas afinidades y muchos lazos de índole personal. Pero que Santos Cerdán, de forma deliberada, trata de influir y de atraerse a José Luis Ábalos en su momento de gloria a través de Koldo, eso es una verdad como un templo. Eso es absolutamente incontrovertible, vamos. Bueno, ya saben ustedes que todo Madrid es un hervidero de rumores. De repente Sánchez cancela su presencia en un congreso de comisiones obreras. Sánchez se va ayer a ver al rey a Zarzuela. Hay rumores de que no llega a agosto, rumores esparcidos por gente del Partido Socialista. Empiezan las quinielas sobre posibles sucesores, con la expresidenta socialista de La Rioja pues sugiriendo a través de Twitter que Carlos Cuerpo pues estaría bien como potencial sucesor. García Paje diciendo cosas durísimas el otro día sobre Sánchez sin que nadie salga a darle la réplica desde el Partido Socialista. ¿Estamos ya en los días finales de la legislatura? ¿Esto es el hundimiento o es un espejismo porque nos confundimos deseos con realidades? O sea, yo lo que tengo claro es que Sánchez no se rinde, o sea, en absoluto, o sea, no va a dar un paso en falso, no es homologable a cualquier dirigente de cualquier partido político de Occidente que en una situación que está afectando a la credibilidad, no ya personal, sino de las instituciones, dice yo dimito para poder dedicarme a mi defensa o para no manchar el nombre de las instituciones. Sánchez no está en ese esquema, está en el esquema de hacer lo necesario para su impunidad. Entonces, en lo que usted pregunta, lo malo es que lo determinante no es ya lo que sabemos, sino lo que no sabemos. Entonces, si Sánchez tiene claro, por ejemplo, que José Luis Ábalos va a colaborar y tiene claro que va a aflorar una información especialmente sensible para él mismo, puede estar intentando atenuar daños mediante un adelanto electoral, o mediante una renuncia y una candidatura de un candidato títere, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo, por lo que se sabe, yo creo en este momento, puede que sea una ingenuidad o no, que Sánchez sigue apostando abiertamente a controlar la UCO. El movimiento a controlar la UCO y controlar la judicatura, quiero decir, pero a anular las investigaciones. El movimiento de la carta de Sánchez a la OTAN negándose al 5%, etcétera, etcétera, no es solo, en mi entender, no es solo una distracción. O sea, Sánchez ya tiene claro que tiene que amarrar, digamos, las alianzas y sus facultades internas con sus socios, por muy terroristas, golpistas, narcochavistas que sean, tiene que amarrar eso por encima de su prestigio internacional, que no existe, que ya se corresponde, es decir, en Europa o en las instituciones europeas y norteamericanas ya saben lo que es Sánchez y lo dicen con unos nombres muy feos. Entonces, bueno, yo creo que puede producirse el hundimiento, pero no creo que Sánchez, ojalá me equivoque, esté preparando una rendición. No lo creo. Yo creo que la clave la dio García Paje en unas declaraciones que hizo hace unos días. Yo creo que con el blindaje institucional uno está mucho más seguro o más preservado ante eventuales enredos judiciales que te puedan afectar. Y yo creo que ahora mismo Sánchez fía su continuidad en el poder a la necesidad de sobrevivir desde el punto de vista personal, tanto él como su entorno. Sí. Ahora bien, también este partido hay que comprenderlo. Sánchez
modificó completamente la estructura del Partido Socialista para convertir un partido con una democracia interna incontestable en una autocracia directamente. Ahora mismo la estructura del PSOE es una estructura piramidal que quien se sale del esquema acaba completamente defenestrado. Y a mí me consta que dentro del PSOE hay mucho run con respecto a la voluntad o a la intención, no diré inmediata, pero sí a medio plazo de Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas. ¿Quién va a hacer las listas de esas elecciones? Pedro Sánchez. Por tanto, eso es lo que explica que ahora mismo haya indignación, haya muchas conversaciones y muchos mentideros, muchas charlas de café dentro del PSOE, pero que no haya ahora mismo una alternativa explícita, porque nadie quiere moverse y perder la ocasión de volver a repetir como candidato. Podría, por cierto, recogiendo la iniciativa de la España constitucional, en fin, y si el Partido Popular no quiere participar en ella, a lo mejor Vox podría recabar el apoyo de 2 diputados del grupo mixto para presentar la moción de censura. Uno de ellos, a lo mejor, José Luis Ábalos. Eso sería ya cerrar el círculo, ¿no? No sé. José Luis, imagínate qué jugador. Marcos, querido Marcos de Quinto, si nos estás escuchando, a lo mejor puedes lanzarle un mensaje a José Luis Ábalos, que es un hombre razonable. Oiga, eso ya sería, desde luego, insuperable como giro de guión. Es que estamos, es decir, de verdad las declaraciones, o sea, independientemente de su veracidad, de su credibilidad, ¿no? Pero las declaraciones de José Luis Ábalos ya diciendo, no, es que los malos eran Santos Cerdán y Koldo y a mí... Y la alusión, la alusión directa y en tono de reproche hacia Pedro Sánchez, que eso no lo había hecho nunca. Sí, no lo había hecho nunca, quiero decir, no lo había verbalizado públicamente, lo había contado, pero no lo había verbalizado públicamente en una entrevista radiofónica en este caso. Sí, pero lo que quiero decir es que el Partido Socialista, yo no voy a decir que todo esto sea nuevo, es decir, nosotros recordamos, porque desgraciadamente tenemos edad para recordarlo, las brutales presiones y manipulaciones del Partido Socialista, por ejemplo, ante la investigación de su corrupción contra jueces como Marino Barbero, al que le tendían trampas en Ferraz cuando iba a efectuar un registro y muchas otras cosas. Lo que pasa es que nunca ha ocurrido, en mi opinión, que la corrupción del Partido Socialista sea tan integral, en el sentido de que es todo. Es decir, yo creo que el otro día se lo decía a un amigo que se indignaba. O sea, Pedro Sánchez es una persona que viene de un entorno de prostitución. Por supuesto, no digo, y me es igual que él acuda a prostitutas o no, pero viene de un entorno, digamos, sórdido y muy oscuro. Entonces, ¿está Pedro Sánchez implicado, o hay indicios de que Pedro Sánchez esté implicado en la corrupción, en los robos, en los presuntos robos de sus subordinados, de Santos Cerdán, de Koldo, de José Luis Ábalos? Yo creo que es indiferente, porque Pedro Sánchez está en algo más gordo. Si Pedro Sánchez se llevara dinero, no se lleva ese 3% o ese 5% de los contratos. Si Pedro Sánchez llevara dinero, se llevaría el dinero a lo grande, el dinero de la narcodictadura chavista para controlar la Internacional Socialista, ¿no? Y el dinero de que podría venir vía Zapatero, ¿no?, que es el ministro de facto de Asuntos Exteriores de la dictadura chavista, el dinero a lo grande, ¿no?, que viene del petróleo, del narcotráfico y de esos negocios, ¿no? Entonces, claro, nunca ha habido tantos platillos, nunca ha habido tantas corruptelas que una depende de otra. Entonces puede haber llegado el momento en que no puedas satisfacer a todos tus presuntos delincuentes, ¿no?, con perdón. Y esa es la debilidad del gobierno, que es posible que necesite un chivo, como decía alguien, ¿no?, un chivo explicatorio. Sí, el mejor animal está muy bien. Como dice Carlos Lloyd Brown, el mejor amigo del hombre es el chivo periodista explotero. Que ayer dijo en no sé qué televisión que estaban imponiendo
poniendo unas condiciones leónidas. Sí, está muy bien. Pues el chivo explicatorio, el palabra no es invención mía, el chivo explicatorio quieren que sea Ábalos, y entonces Ábalos, probablemente aquí está el factor humano. Yo no estoy seguro, o sea, es una clave que das tú, no estoy seguro de que la posible colaboración de Ábalos o la posible ya rebelión de Ábalos sea una cosa que le convenga penalmente. No estoy muy seguro, pero sí que tenga un factor personal, un factor humano, ¿no? O ambas cosas, quizá. Yo creo que ahí sí confluyen los dos aspectos, pero yo, con la edad que tiene, me da la sensación de que no le apetece nada ir a prisión. Es así de claro. Podría decir con más claro, circunloquios, pero me parece que esa es la gran explicación. Y yo lo que creo es que, aunque muchas veces él ha tratado de minimizar el caudal de información que posee respecto a estos casi 8 años de gobierno sanchista, José Luis Ábalos, yo no tengo ninguna duda sobre que puede hacer tambalearse, más que tambalearse, la estabilidad o la precaria estabilidad que ya tiene este gobierno, porque José Luis Ábalos tiene toda la información, toda. Es que estaba desde el principio con Sánchez. Desde el principio, y ha sido parte activa, y ha sido el diseñador. Hay un WhatsApp de los que publicó El Mundo, en el que Pedro Sánchez decía que echaba en falta, o que echaba de menos su visión prospectiva, su capacidad de análisis político. José Luis Ábalos puede parecer torrente. Lo que quiero decir, la caricatura es muy legítima, porque a veces parece que contribuye a alimentar esa... Hombre, no imagen, ayuda el que le encontremos con Anaís y tal. Pero yo puedo asegurar, y no es que sea su sobrino, pero sí lo conozco desde hace muchos años, que José Luis Ábalos es una de las mentes políticas más brillantes de este país, porque tiene una gran capacidad analítica, y porque tiene un ADN político muy acendrado. Y eso Sánchez evidentemente sabe que es así, entre otras cosas porque a esa capacidad le debe ser presidente del gobierno. Pero hay una cosa curiosa, y es que a la hora de hacer el trabajo verdaderamente sucio, es decir, negociar con Puigdemont, a quien manda Sánchez es a Cerdán, claro, no a Ábalos. A mí me parece muy brillante tu observación, porque es algo que puede mover incluso a risas. Si tú hablas con Junts, y yo hablo con Junts, porque yo creo que hay que hablar con todo el mundo en esta vida, más cuando somos periodistas, te hace una descripción absolutamente risible de la actitud de Santos Cerdán en esas conversaciones, por falta de contexto, por falta de conocimiento, por falta de formación, y siento decir esto, pero es lo que trasladan. ¿Y cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que Santos Cerdán iba físicamente, y también iba, y cuando no iba era como si estuviera, un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que es quien realmente llevaba la negociación. Porque desde el punto de vista práctico, Santos Cerdán no tenía capacidad ni para comprometerse, ni siquiera para comprender el curso de lo que se iba ventilando entre el gobierno, o entre el PSOE y sus socios de Junts. A mí me parece una broma pesada por parte de Pedro Sánchez, pero eso da idea de el férreo control y la influencia que tenía Santos Cerdán, aunque no lo parezca, en la estructura ya no solo orgánica, sino mental del propio Santos. Y es curioso, pero es curioso y tiene sentido el que los mismos agentes que protagonizaron la peor corrupción, porque la peor corrupción de este gobierno, para mí, de Pedro Sánchez, es pactar el gobierno con terroristas, con golpistas condenados, con narcochavistas. Esa es la peor corrupción. Tiene sentido que la peor corrupción esté protagonizada por los mismos que presuntamente se han corrompido también robando, haciendo amaños de obras públicas, etcétera, etcétera, porque es que es lo mismo. O sea, es que decir, a mí lo que hoy citaban un artículo
de Fernando Savater, no sé si de ayer, pero es que yo creo que lo hemos dicho todos, ¿no? Es que es un poco lo de Thomas de Quincy o lo que quieran ustedes, es decir, han pactado con terroristas, han comprado votos a cambio de impunidad, de leyes de amnistía, de troceamiento de España, de ilegalidades y barbaridades tremendas, y al final resulta que lo que más escandaliza al personal es que hablen de las tetas de no sé quién y de que, uy, qué buena está, no sé cuántos, esta me la quedo, ¿no? Es decir, es curioso, pero es que es coherente, ¿no? Porque robar y saquear el erario público es un delito menor frente a comprometer la integridad de España y del Estado de Derecho pactando con terroristas y pactando con criminales. Bueno, lo que comentaba don Isaac de la influencia de Zapatero, la verdad es que es curioso. O sea, todo este gobierno es una especie de amalgama extraña donde la figura ideológica, el verdadero destructor es Zapatero. Sí. Sánchez es simplemente un megalómano con ansias de poder, le gusta el dinero y todo eso, y seguro que tiene ya en alguna parte algo almacenado fuera de España, pero no es el dinero, ni tampoco es la ideología, porque carece de ideología Pedro Sánchez. Y Sánchez encarga a Zapatero todo lo referente a las negociaciones con los separatistas, todas las relaciones con el mundo bolivariano, las relaciones luego con China, y Ábalos, a partir de un cierto momento, o es mi sensación, queda descolgado de un proyecto ideológico que tampoco comparte, porque Ábalos no compartía para nada lo de pactar con el separatismo a calzón quitado. Ábalos fue militante del Partido Comunista una temporada, pecados de juventud, antes de afiliarse al Partido Socialista en 1981, pero José Luis Ábalos procede de de esa izquierda vinculada incluso al catolicismo obrero o a ese ámbito que nada tiene que ver con lo que ha acabado por fraguar o conocerse como sanchismo, ¿no? Es decir, Ábalos ha sido siempre, voy a decirlo gráficamente, un socialista de orden. Quiero decir, institucional. Descontadas las cosas que se hacen dentro de casa. Pero eso, mi casa es mi castillo, y yo creo que en ese sentido, y eso perdona que la digresión, Luis, pero a cuenta de lo que dices, probablemente sea lo que peor lleva. Es verdad que ha hecho méritos para que se hable de eso, pero a él le atribuyen cosas que él se lleva las manos a la cabeza porque niega absolutamente de plano. Oye, pero fíjate lo que son las cosas. Vamos a hablar de ese tema más escabroso, si te parece. La figura de Koldo García Echeaguirre, he dicho al principio de la tertulia que ha cobrado un vuelo inequívoco en las últimas semanas, y yo creo que se podía sospechar, hasta el punto de que se le ha asimilado o comparado con el Villarejo del PSOE. Koldo García Echeaguirre no es un ser inocente, no es un tonto útil, no es una muleta que servía para trasladar al ministro, a Santos Cerdán, en los tiempos de Navarra, de un sitio a otro. Koldo García sabía perfectamente cuál era la debilidad de cada uno. Y los que corrompen suelen apelar a esa debilidad para tratar de conseguir sus objetivos. Y creo que me estoy explicando con bastante claridad. Bueno, para mí sí, pero a lo mejor hay algún oyente que quiere que sea usted más claro. Koldo García era un agente de nuestros servicios de inteligencia, que es lo que alguna gente se pregunta. No, pero sí colaboró con la Guardia Civil durante 20 años y contribuyó, y eso está documentado e incluso reconocido en forma de distinción, a desarticular 2 comandos de ETA en Navarra. Y que Koldo García conoce a muchísima gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero cuando hablo de conocer, hablo de conocer. Es decir, su hermano, ¿no? De tener absolutamente mano e influencia y contacto, y que conoce a todos los confidentes de ese entorno vitrioso en el que se manejan ciertas cuestiones policiales, que no le quepa a nadie duda.
De hecho, y no, sin salir de este tema escabroso, pero con todo respeto, lo que se sabía antes de José Luis Ábalos, o los que sabíamos, los que no estábamos cerca de ese círculo, es que, y no lo digo en broma, es que en cierta medida tenía un gran corazón. O sea, era un pequeño problema que tuviera un gran corazón, porque lo que se sabía por fuera eran los tejemanejes de José Luis Ábalos para mantener a sus exparejas. Y colocarlas, digamos, convenientemente. Entonces, claro, eso sí es un factor humano y un elemento de corrupción muchas veces, ¿no? Porque necesitas. Lo que pasa es que me temo que José Luis Ábalos pasó de tener que colocar o que mantener a sus exparejas a colocar a mujeres que no eran exactamente sus exparejas, sino que eran mujeres con las que tenía un contrato de sexo exclusivo y pagado. Bueno, pausa publicitaria y seguimos comentando la actualidad, que por supuesto está marcada por todo lo que se refiere a esa catarata de porquería que ha estallado en España. Gracias, Pedro Sánchez. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, 9:30 minutos, 8:30 en las Islas Canarias y seguimos en nuestra mesa de tertulia. Ahora, de todos los casos que afectan a Sánchez, que son muchos, su mujer, su hermano, el fiscal, pues resulta que el que más vuelo ha cogido ha sido el caso de la trama corrupta Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán, Sánchez, porque es de, en fin, una amplitud enorme. Pero el que está más avanzado es el referido a García Ortiz, que sigue ahí atornillado a su puesto, a pesar de que ya se ha dictado un auto de procesamiento. O sea, tenemos la Fiscalía General del Estado dirigida por un delincuente camino del banquillo. Es una cosa espectacular. Bueno, presunto delincuente. Bueno, presunto delincuente. Sí, a mí me parece lo más grave que ha ocurrido en este país durante la etapa de... Para mí, yo creo que Pedro Sánchez no podrá enorgullecerse de dos cosas. Una, de haber sido el presidente que de algún modo, con esa connivencia y esa confusión de planos institucionales, contribuyó a que por primera vez en este país, en la historia de este país, el máximo representante de la magistratura pública, del Ministerio Público, pueda sentarse en un banquillo de los acusados, nada menos que ante el Tribunal Supremo, cuando puede ser otra instancia judicial. Y en segundo lugar, la forma en que ha pervertido y que ha dejado absolutamente inutilizado el legislativo. Sí. Yo creo que el Congreso de los Diputados ahora mismo es una especie de cámara bolivariana en la que nada tiene sentido y en la que no se puede reflejar ningún español en cuanto a la cesión de soberanía que se supone que ha ejercido sobre esos 350 y eso que el legislativo era probablemente el órgano, la parte, uno de los poderes más, digamos, intervenidos o más anulados por parte del Ejecutivo en los últimos años, ¿no? Y por gobiernos de los dos signos. Pero dicho esto, lo digo porque cuando se habla del control de las instituciones, el control de la judicatura, etcétera, digamos que la respuesta de los socialistas dice no, es que claro, cuando está el PP en el poder controla el Consejo del Poder Judicial y los jueces, y cuando está el PSOE lo mismo, entonces es todo lo mismo. No. En España ha pasado una cosa que no ha pasado anteriormente ni pasa en ningún lugar del mundo, que es que no solamente se promueven, cual puede ser erróneo, no solamente se promueven jueces de izquierdas o jueces de derechas, sino que se promueven jueces cómplices, jueces a los que puedas llamar por teléfono y decir toma esta decisión, toma esta otra decisión. Eso es lo que ha hecho muy estrictamente el Partido Socialista. Por ejemplo, ¿me deja usted que ponga un ejemplo? Tribunal Constitucional, claro. Uno de los magistrados progresistas que nombró el PSOE en su día se llamaba Manuel Aragón. Un hombre de izquierda de toda la vida. Pero el que fuera de izquierda era irrelevante. Claro. Era un extraordinario jurista. Y cuando llegan determinadas cesiones al mundo del separatismo, terrorismo y demás, Manuel Aragón se plantó y dijo: yo no puedo respaldar esto. Esto es una barbaridad constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre promover el Tribunal Constitucional a un juez de izquierdas como Manuel Aragón o promover a Cándido Conde Pumpido? Manuel Aragón va a aplicar la Constitución con un criterio, digamos,
ideológico o doctrinal que puede considerarse de izquierdas. Cándido Conde Pumpido no. Cándido Conde Pumpido es un mercenario que aplicará la Constitución o no la aplicará al servicio de sus señoritos, vistiéndolo de cualquier otra cosa. Y eso es lo que destroza las instituciones. Y en el caso del fiscal general, efectivamente, yo no sé, Isaac, si es lo más grave que ha ocurrido, porque es que hay que recapitular verdaderamente las cosas graves que han ocurrido. Pero es que el tema, yo me alegro muchísimo, de verdad, que el perjudicado en este caso, ¿no?, el ciudadano español que tenía un pleito con Hacienda y que de repente ve cómo, por ser novio de una adversaria política del presidente, las instituciones van contra él, filtran cosas, y no solo eso, sino que filtran información secreta relativo a las negociaciones entre Fiscalía y su abogado, ¿no? Entonces, me alegro muchísimo de que se haya defendido ante eso, porque eso es un paso hacia el totalitarismo. Yo creo que lo que ha ocurrido, y es lo que decía Isaac, lo grave que ha ocurrido es que Pedro Sánchez decidió utilizar todas las instituciones, y en particular al fiscal general, para derribar a su peor oponente política, que era Isabel Díaz Ayuso. Entonces, eso lo hizo, por supuesto, incumpliendo la ley. Yo creo que esto no va de que se favorezca al, entre comillas, novio de Ayuso, que no sé por qué tiene que ser denominado así, o que se favorezca a tal persona o tal otra, o que haya cometido o no un fraude fiscal, cosa que está por ver. Lo importante es que la Fiscalía vuelva a ser una institución que defiende la ley, que es para lo que está. Es que orgánicamente su función es velar por el cumplimiento de la ley, no obedecer al gobierno, ¿no? Bueno, la PIF, que es la Asociación de Fiscales Independientes o algo así, no sé el significado exacto de las siglas, que es una de las acusaciones populares contra García Ortiz, ha pedido 6 años de cárcel y además ha pedido algo que parece inusual, pero ha pedido al tribunal que le suspenda de empleo y sueldo, porque en vista de que Sánchez no le cesa y el otro no dimite, pues estamos en la inédita situación de que la Fiscalía General del Estado está dirigida por un presunto delincuente. Es tremendo. Es gravísimo, es que es una situación, y fíjate que ya está ocurriendo, porque por ejemplo en el Supremo, es decir, el Supremo está reprochando en otro procedimiento a la Fiscalía que actúe con unos automatismos claros como abogados defensores de los presuntos delincuentes. Pero fíjate, pero es que además se dan también una serie de paradojas que yo creo que son difíciles de entender. Una, por ejemplo, los fiscales acusadores, es decir, la asociación de fiscales que está ejerciendo la acusación, ha pedido la suspensión inmediata de empleo y sueldo, amparándose e invocando el estatuto fiscal. No se hace. Sin embargo, resulta que las subordinadas que han estado implicadas o presuntamente implicadas en este asunto han tenido que renunciar a su magistratura, mientras que el fiscal general del Estado, que es la cúspide de la institución, no lo tiene por qué hacer o no lo hace. Quiero decir, esto de una perversión. Es que hay que recordar que nada menos que en Bruselas, desde Bruselas, el señor presidente del gobierno invitó a todos los españoles a pedir perdón al fiscal general del Estado. Sí. Precipitándose de una manera absolutamente desacertada y desinhibida. Es que no nos damos cuenta del elemento corruptor que supone el mando de estas personas. Es decir, al final Sánchez pone y controla a perdón, es que no sé cómo decirlo sin ofender. Yo es que iba a decir un mequetrefe, pero a una marioneta. No, yo lo digo de otra forma, a una alfombrilla de baño. Una alfombrilla de baño que es García Ortiz, que hace ya lo que sea, lo que le mande su señorito. Pero es curioso porque... No tendrá nadie en su familia García Ortiz que le diga, oye, por favor, deja de arrastrarte, papá, o hermano, o tío, o sobrino, yo qué sé. No lo sé, lo que pasa es que la facilidad para envolver en causas o batallas ideológicas las corrupciones propias es muy grande, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Pedro Sánchez hace esto, ¿no? Y pone a esta alfombrilla de baño al frente de esta institución. Pero es que García Ortiz contribuye enormemente a corromper
a sus subordinados. Hay una conversación muy reveladora en todo este procedimiento, en el cual creo que es la fiscal jefe de Madrid la que le dice, le dice, nada más ver la información, dice: Álvaro, ¿esto lo has filtrado tú? ¿Esto lo has filtrado tú? Y Álvaro García Ortiz responde: ahora eso ya no importa. Ahora eso no importa, y le da instrucciones. Es decir, yo no sé, presumo que cualquier fiscal, incluidos los que nombró Álvaro García Ortiz, pues son personas honorables y que cumplen la ley. Una conducta como la de este fiscal general corrompe a esta mujer. Yo no sé si esta mujer ha cometido o no un delito, lo dirá el tribunal. Bueno, es verdad que la fiscalía es un organismo muy jerarquizado. Muy jerarquizado, muy sí. jerarquizado. Pero hay... Cosa que me parece, sí. además, perdón, Sí. me parece un anacronismo. Yo creo que ese tipo de cosas habría que Pero probablemente no sea el momento. Claro, no es el momento, No vaya a ser. pero antes había, digamos, excepciones, ahora también las hay. Acuérdate de los innomables, de los fiscales innomables, los fiscales de la Audiencia Nacional que fueron persiguiendo. La Audiencia Nacional en su conjunto es indomable. Sí, pero lo que quiero decir es que lo que están es destruyendo todo eso. De hecho, hay mecanismos por los cuales, aunque la fiscalía sea jerárquica, hay mecanismos por los cuales el fiscal puede no mantener una postura para la que ha sido ordenado mantener si no coincide con su opinión, ¿no? Y se puede abstener de ella. Pero lo que quiero decir es que se está corrompiendo todo. Y lo malo es que yo no es que tengo el deseo que condenen a nadie o no. Yo creo que deberían condenar desde luego a García Ortiz, porque ha utilizado su puesto para derribar a una rival política de su Fíjate, jefe. aunque sea para desmentir un bulo. Es que el problema que tiene es un problema de enfoque jurídico, en mi opinión. Vamos a ver, no se trata de valorar la veracidad de lo que trata de aclarar. Se trata simplemente, que es a donde va el magistrado Ángel Hurtado, se trata simplemente de dejar claro que el fiscal general del Estado no puede hacer uso de su magistratura para filtrar datos personales de ningún ciudadano. Sea el novio de Ayuso un bulo, o ni para Perico de los nada. Palotes, Claro, efectivamente. claro, pero Pero es que ha habido, por cierto, es que la maquinaria mediática afín al sanchismo ha tratado de equiparar, por ejemplo, al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, periodista, Miguel Ángel Rodríguez, con el fiscal general. Y Miguel Ángel Rodríguez lo dijo muy claro, que me parece que ya tiene unas cuantas tablas. Vamos a ver, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo no soy el fiscal general del Estado. El que no puede hacerlo es el fiscal general del Estado. Claro. Y eso lo deja meridianamente claro el magistrado magistrado Ángel Hurtado. Claro, sí, la verdad es que ese argumento por parte de los palmeros del Partido Socialista de es que era para desmentir un bulo. Yo fui testigo en esta causa como periodista. Fui citado el 9 de enero, si no recuerdo mal. Y no puedo contar lo que dije con detalle, ni puedo contar la reacción que había en las partes, porque me puede generar un problema. Pero yo aseguro que estaban los roles muy bien determinados y estaban muy bien definidos, y yo, donde vi sensatez a raudales, y lo digo sin ningún tipo de empacho, fue en el magistrado, que era el que realmente sabía perfectamente por dónde había que ir. Y eso a mí me reconfortó y me tranquilizó. Claro, pero intentan convertir un juicio penal, ¿no? una cuestión jurídica, en una cuestión populista, ¿no? El presidente diciendo: yo siempre estaré con los que persiguen los delincuentes más que con los que cometen delitos. Quiero decir, es una cosa tremenda, porque lo que están intentando es corromper también la justicia y presionar a los magistrados. Pero repito, García Ortiz es un mercenario que ha convertido la Fiscalía en una cosa al servicio de su señorito, pero ha corrompido a sus, de verdad lo pienso, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos, pero ha corrompido a sus subordinados. Los ha corrompido porque los subordinados se han encontrado a base de aplicar el principio de obediencia debida. Claro. Es muy difícil cuando alguien te nombra, además te nombra probablemente porque quiere plantearte, digamos, una renovación de la Fiscalía con criterios progresistas, ¿no? Y este tipo de zarandajas. Entonces de repente te encuentras con que tu jefe lo que está haciendo en realidad no es renovar la justicia ni nada que se le parezca, sino que lo único que está haciendo es actuar al servicio del señorito que se llama Pedro Sánchez.
Entonces resulta que tú, fiscal, que has estudiado, que has trabajado, que crees en unas cosas, te ves ayudando a tu jefe a cometer un delito. En cualquier caso, más allá de su situación procesal y de esta causa concreta, yo soy Álvaro García Ortiz y a mí el Tribunal Supremo me dice: usted es un fiscal general inidóneo, porque fundamentalmente ha sido enchufado por una señora a la que le debe favores. Me voy. Es que me voy a mi casa. Es que creo que por una cuestión de propia dignidad. Que además no te vas a tu casa. Personal y profesional. Puesto, claro. Efectivamente. Sí. Creo que. Pero bueno, yo creo que en este país ya digamos que los cargos, el detentar los cargos, se confunden con el atornillamiento. Es que, por las razones que sea, es imposible que alguien tome conciencia de su propia falta de idoneidad, como en este caso decía el Supremo respecto al fiscal general del Estado. Y no solamente pasa en ese ámbito, pasa en otros muchos de la administración. Pero yo de verdad insisto en que tanto el perjudicado, el señor González Amador, como quien ha denunciado estas situaciones, sea un partido político, sea Vox, sea Hazte Oír, sea cualquier entidad, nos están haciendo un servicio muy grande. Por supuesto, los jueces también nos están haciendo un servicio muy grande, pero no a los que somos de una opción política o de otra o nada, no. Está haciendo un servicio muy grande al Estado de Derecho, a la democracia, y a que en España pueda haber algo parecido a un sistema garantista, porque si de verdad aceptamos sin defensa que un fiscal general pueda estar a las órdenes de su señorito para sus necesidades políticas y para sus luchas políticas, entonces se acabó el Estado de Derecho. Hay que denunciarlo, y yo creo que hay tantos frentes abiertos, Isaac, Luis, hay tantos frentes abiertos que nos perdemos. Pero hay un run del que no se oye últimamente, porque ya no damos abasto, que es el hecho de que los magistrados del Tribunal Constitucional, no digamos los fiscales, no son impunes, no son personas que estén fuera del cumplimiento de la ley. Entonces, si en su actuación un Cándido Conde Pumpido o sus subordinados, y si en su actuación el fiscal general y su actuación cualquier magistrado, lo que está haciendo es inaplicar la ley, también comete un delito conscientemente, además al servicio de su señorito, pero comete un delito, y un grave delito. Entonces, bueno, Cándido Conde Pumpido quiere pasar a la historia como una persona que lo que hace es retorcer la ley para garantizar el poder de su señorito, que es quien le ha llevado al Constitucional. Allá él. Yo creo que la historia le dejará a la altura del betún, porque es indigno su comportamiento, pero también espero que si persiste en esa conducta sea condenado al menos por prevaricación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estaba repasando un titular de hace tiempo, concretamente del 4 de marzo de 2023, una historia pues graciosa. El vicealcalde de Lorca pues fue destituido por el alcalde por acusaciones de irregularidades, y entonces el vicealcalde se encerró en su despacho, se atrincheró y durante 3 horas estuvo allí destruyendo documentos. Confiesen, ¿a que a ustedes les gustaría ver a Sánchez terminar así? Atrincherado en la Moncloa. Sería el colofón. Poniendo el colchón en la puerta para que el colchón ese nuevo, poniéndolo en la puerta para que no entre. No lo sé, pero a veces yo creo que por una cuestión de incluso de defensa psicológica, de autodefensa psicológica, no calibramos o no queremos calibrar, preferimos no hacerlo, la gravedad de las cosas que dice este presidente de gobierno. Muy grave, sí. Es que la comparecencia que hizo en Ferraz admitiera que no convoca elecciones porque va a perderlas. Es que es tremendo. Es que es de Ceausescu. No tiene un pase, pero ni en una democracia en desarrollo. Además, imagínese esas mismas palabras en otras situaciones. Es decir, no voy a entregar el poder, sería irresponsable entregar el poder a Vox y PP. Entonces, imagínese usted la situación. Presidente, es que acaban de ganar las elecciones. Ayer estuve no importa, no se lo voy a entregar. Ayer estuve con un dirigente socialista decente, muy decente, en una comida, y decía, el problema que tiene este partido muchas veces es que insulta a la gente que espera que le vote.
Y encima sigue esperando que le vote. Y se refería particularmente al electorado de Madrid. Y decía, el gran error que puede cometer un partido que tiene vocación de mayoría es cuestionar la voluntad del ciudadano de votar lo que le dé la gana. Bueno, pues en esos errores yo creo que ha incurrido de una manera persistente el presidente. Es una discusión. Ya sé qué dirigente del PSOE, Tito Berni. Es una discusión larga, pero el votante del PSOE se ha comportado siempre de forma más sectaria, y no lo digo... Bueno, hooligans hay en todas partes. Sí, pero lo que quiero decir es que yo creo que el votante de derecha... como tenía menos atado su voto, es decir, y por eso los desprecios de la derecha a su propio electorado han devenido normalmente... Bueno, de todas formas, también eso se ha retorcido mucho, Asís, porque yo recuerdo, por ejemplo, que claro, ya tiene una edad, cuando estaba en Valencia como delegado de ABC de la Comunidad Valenciana, Joan Lerma me decía, el expresidente valenciano, me decía, los valencianos somos, el pueblo valenciano es sociológicamente de izquierdas. Porque lo dices tú, que eres de izquierdas. ¿Por qué? Porque quiero decir, le dije, ¿pero qué te fundamentas para eso? Dice, es una percepción. Ya, bueno. Bueno, doña Carmen Carbonell, acabo de percibir que ha entrado en el estudio para traernos la voz de los oyentes. Y además, don Luis, estoy tristísima porque esta mañana yo lanzaba una propuesta respecto a quién debería sustituir a Pedro Sánchez al frente del PSOE. Hoy decíamos, ¿quién preferiría usted que sustituyera a el actual líder de Ferraz al frente? Preferiría. Exacto. Yo esta mañana era muy sincera. Yo apostaba por Carlos Cuerpo, por el ministro de Economía, porque puestos a mantener la guapocracia, ¿quién mejor que Carlos Cuerpo? Porque se ducha, vamos. Bueno, se ducha y es el mejor, ¿no? Iba a decir el más guapo de entre lo que hay, ¿no? Cuerpo. Las opciones sean García Paje, Carlos Cuerpo, José Luis Ábalos o Tito Berni. Pues yo prefiero Tito Berni, me parece que es el que representa el socialismo español con más fidelidad. ¿Y usted qué votaría? ¿Quién preferiría que sustituyera a Pedro Sánchez al frente del PSOE? ¿García Paje, Carlos Cuerpo, José Luis Ábalos o Tito Berni? Carlos Cuerpo. Claro, la guapocracia. La guapocracia que además utiliza, y lo digo sin ningún tipo de sarcasmo ni de crítica, me parece legítimo, utiliza la carrera pública e institucional para aumentar, digamos, tu prestigio con vistas al futuro. Que es el caso de Carlos Cuerpo, que fue el caso muy crítico, fíjate, de Nadia Calviño y de todos los otros. Yo siempre he dicho una cosa, y tiene su explicación, ¿no? Y don Luis está harto de oírmelo, que es que los peores en el gobierno de Sánchez son los que pretendidamente eran mejores, es decir, Marlaska en su tiempo, que iba de serio, Margarita Robles. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un prestigio, esté justificado o no, un prestigio personal, lo peor que puedes hacer es ponerlo al servicio de un autócrata, y yo creo que lo que hace Pedro Sánchez es público y la responsabilidad del Consejo de Ministros es colegiada. Entonces, Carlos Cuerpo es un buen profesional, no lo sé, pero está colaborando a la autocracia. Nadie piensa en los guapos. Es que, ¿cómo es posible que solo... Dígamelo a mí. ¿Quién ha ganado en la votación? El 5% apuesta por Carlos Cuerpo, la opción menos votada. La siguiente menos votada es García Paje, será porque es el último socialista presuntamente honrado en Castilla-La Mancha. Hay un 31%... ¿Cuántos votan por García Paje? 15%. Hay un 31% que apuesta por José Luis Ábalos. Don Luis, el 49% de los encuestados apuesta porque se quiten las caretas y que sea Tito Berni el que realmente debe estar en Ferraz liderando el Partido Socialista. Yo creo que con toda la que está cayendo estará reclamando su cuota de protagonismo. Supongo que dirá, joder, ya no se habla de mí, apenas. Es que, fíjense, qué vergüenza. Fíjense ustedes, es que de cara al exterior, es decir, ¿se acuerdan? Mire, hubo un proceso que no sé dónde está en este momento, hubo un proceso en el cual un diputado montó una red de corrupción en el cual desde el Congreso se organizaba que empresas privadas pagaran comidas y prostitutas y cocaína a cambio de arreglos en concesiones o en licencias, y eso se hacía desde el Congreso. Y dice, bueno, y eso hizo tumbar el gobierno. Y dice, no, es que un año después no se habla de eso porque eso es lo más suave que ha pasado en este país. Es terrible. Bueno, ¿algún comentario de la audiencia? Algunos comentarios en redes sociales. Por ejemplo, Cristina se pregunta por dónde está Tito Berni. Dice, el Tito Berni ha desaparecido del mapa. Es verdad, es que han saltado tantos casos de corrupción que ahora mismo no sabemos en qué ha quedado la cosa. No están muy contentos con esta pregunta que ha lanzado usted,
don Luis esta mañana. Ellen Guitart en Twitter dice: me horroriza todo tanto que no puedo responder en serio. En las publicaciones de YouTube dice Juan José Álvarez Pardo que no puede apostar por nadie, apuesta por que desaparezca, pero se teme que el bipartidismo va a tratar de hacer una transición para que todo siga igual. Y termino con un comentario de Ado Pural Cope en las publicaciones de YouTube que dice: ninguno con los zurdos ni a la esquina. Había un viejo chiste, don Luis. Bueno, usted hablarle de chistes es peligroso. Sí. Lo resumo de que un niño, ¿a qué se dedica tu padre? ¿A qué se dedica tu padre, tu madre? Y uno decía: ¿a qué se dedica tu padre? Tu madre dice: es prostituta. Y entonces va a una parte al niño, dice, oye, perdona, ¿no? O sea, ¿tu madre se dedica a la prostitución? Dice: no, es asesora de Pedro Sánchez, pero es que me da vergüenza decir la verdad. ¿Quién te iba a decir que fuera lo mismo? Bueno, aquí nos dice doña Carmen Costa a través de Twitter: si hay que seguir con la guapocracia, qué mejor que don Asís Timerman. ¡Hombre! Lo que pasa es que es un más honrado, gracias. tengo entendido. Hace falta Gracias, más mamá. la guapocracia, lleva una serie de... Bueno, lo que es tener muchas familia. gracias, don Asís. Muchas gracias, don Isaac. Muchas Muchas gracias, gracias, doña Gracias. Un Carmen placer. Carbonell. Ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de entre la demagogia y la mentira. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis. Gracias. Antes de hablar de la demagogia y la mentira, quiero desearle, don Luis, que pase usted unas vacaciones tan bonitas como necesarias. Aunque cortas, el próximo lunes las comienza y yo les propongo a los teleescuchantes un homenaje para usted, don Luis del Pino, que no solo es una gran persona llena de ironía que muchas veces la emplea para ocultar su más que proverbial sensibilidad. Usted es una criatura que con su ejemplo une a los que junto a usted trabajan cada día y sabe crear equipo. En términos futbolísticos, don Luis del Pino crea banquillo. El mejor homenaje que le podemos ofrecer es que esta semana que viene escuchemos Radio Libertad y veamos El Toro Televisión, dirigido por la gran periodista doña Carmen Carbonell y todo su equipo que don Luis ha formado con su ejemplo, con su dialogante e inteligente forma de hacer las cosas. Hasta que vuelva don Luis, este es su homenaje. Se lo merece. Doña Carmen Carbonell, con el resto del equipo, no les va a defraudar. Y ahora sí, dos cositas. La primera va para doña Isabel Díaz Ayuso. Señora, usted ha tenido y tiene que aguantar mucho, pero no menosprecie a Vox, porque ellos no conocen más gloria que los insultos y la violencia que han sufrido y sufren. Le pido respeto a Vox y a su portavoz en la Asamblea de Madrid. Y en segundo lugar, al igual que pasó en Andalucía, no creo que estos corruptos del PSOE y las malas compañías tengan justicia, aunque sean condenados. Esto que les comento es por un titular de OK Diario. Bolaños anuncia 1.004 jueces y fiscales sin oposiciones, en plena ola de escándalos sobre Sánchez y el PSOE. ¡Toma ya! Y después la amnistía. El lunes, más y mejor. Punto final.